primero señalar que eh, como que mis áreas de especialización no es este tema, ¿no? De las pestes en el mundo andino. Yo me especializo en otras cosas que tienen que ver con el arte rupestre, con los sistemas de comunicación visual de las poblaciones indígenas en el siglo XVI. Pero a propósito de la pandemia me pareció interesante poder hacer algunas reflexiones respecto de cómo se van conjugando conductas más o menos similares respecto de periodos anteriores con lo que podemos estar viendo hoy día en la situación política actual asociada a este escenario de pandemia, ¿no? Entonces, como primer elemento, quizás para no latear mucho con esta parte teórica que siempre es fome y a veces un poco innecesaria, es importante señalar que una cosa común que se puede observar desde el siglo XVI hasta la actualidad, en una extensión territorial y espacial súper grande, guardando todas las precisiones y salvedades metodológicas del caso, porque me voy a pegar un salto de 500 años para discutir un tema en 20 minutos, es que en la mayoría de los casos, cuando revisamos situaciones de pandemia, y cuando también la paleopatología se dedica un poco a ver este tema para el periodo precolombino, se repite un patrón común, ¿no? Que tiene que ver con la relación entre la pandemia y el control de la población, ¿ya? El control de la población en términos de la construcción del estigma y la construcción de esta idea como de enemigo interno por sobre aquellos que de alguna manera con mayor frecuencia manifiestan o se vinculan o adquieren como esto que podemos permitirnos denominar como la enfermedad, ¿no? Entonces, de alguna manera es interesante poder referir a Foucault en ese sentido, ¿no? Cuando él nos recuerda con mucha fuerza en sus clases que están ahí editadas en Seguridad, Territorio y Población, en Defender la Sociedad, en los anormales, esta relación, ¿no? Entre la peste y estas dinámicas de expulsión y confinamiento en el espacio privado, ¿no? O sea, vemos como por un lado la población a partir, digamos, de los aparatos de sanidad del Estado son o expulsadas fuera de la ciudad, que es el caso de 1903, la construcción de Lazareto, pero también el confinamiento, ¿no? El confinamiento en el espacio privado familiar de la familia, en este caso de 1903, obrera, ¿no? Pero volvamos un poco más hacia atrás, ¿no? Cuando vemos lo que pasa en Mesoamérica, en el Caribe y en el área andina, con la llegada de las primeras enfermedades virales y también bacteriológicas, nos podemos encontrar con que hay una relación también entre el ejercicio del poder colonial y la enfermedad. Y ahí se puede ver con mucha claridad cómo la colonia, el sistema virreinal, usa este fenómeno de la infección, de la viruela, la papera, que eran como enfermedades bastante recurrentes, que acababan en algunos casos con más del 90% de la población a finales del siglo XV y comienzo del XVI, se utilizaron por parte del sistema de control como mecanismos que de alguna manera permitían al sistema ideológico colonial ir introduciendo el catolicismo y condenando lo que se denominaba como las idolatrías prehispánicas, ¿no? Entonces podemos encontrar en muchas crónicas, en Guamampoma de Ayala, en Garcilaso, en una serie de cronistas de la época, una descripción respecto de cómo los indígenas que accedían, ¿no?, al catolicismo y se olvidaban de sus viejas idolatrías se salvaban de estas grandes enfermedades que venían con los españoles. Paréntesis, es importante señalar en base a los antecedentes de la paleopatología que es importante romper este mito así como de que América era un lugar puro de enfermedad y después con la llegada de los españoles como que nos enfermamos, ¿no?
los paleopatólogos dan cuenta de una serie de fenómenos previos asociados a enfermedades, a situaciones pandémicas, que de alguna manera nos muestran que el problema no es que hayan llegado enfermedades, sino que en el fondo las enfermedades que llegan constituyen un problema de inadaptabilidad inmunológica de parte de las poblaciones locales. O sea, el problema efectivamente no tenía que ver con lo que llegaba, sino con esta inadecuación en los sistemas inmunes, ¿no? Y entonces esta idea como de que antes esto no era sano y que después llegaron los españoles y esto era enfermo, es bueno también un poco sacársela, porque como que circula mucho en este utopismo andino, ¿no? En esta idea como media indigenista que de repente circula hoy día en redes sociales. Entonces, primer elemento, tenemos siglo XVI, siglo XVII, este elemento vinculado al control ideológico asociado a las pandemias, y ya después entrando, voy a saltar el tiempo, ¿no? Un poco, un salto, un par de siglos, vamos a finales del siglo XIX y ya podemos ver cómo aparecen las primeras referencias a enfermedades importantes en el norte grande de Chile, también en Perú. Nos podemos dar cuenta ya que por ahí, por el año 1870, comienzan a ingresar una serie de flujos migratorios que estaban asociados, no nos olvidemos, a la emergencia de la actividad salitrera en el norte grande de Chile, ¿no? El salitre estaba en un auge. El auge del salitre llega más o menos previo a la matanza de Santa María y ya empieza con una decadencia franca en la década de 1903, en 1929, 1930, pero de alguna manera empiezan a viajar una serie de oleadas migratorias voy a ocupar esta palabra, no me gusta, contaminación viral, ¿no? O circulación viral, a propósito de que Tarapacá, lo que se conocía como la provincia de Tarapacá, que era parte de un corregimiento mayor de Arica, comienza a recepcionar un flujo migratorio producto de la apertura o el fuerte desarrollo de la actividad extractivista del salitre. Y de alguna manera es ahí donde encontramos ya la incorporación. Hay algunos autores que hablan de un flujo que venía desde el Callao hacia Tarapacá, y comienzan a aparecer los primeros focos de peste bubónica o peste negra. Hay una analogía ahí, se le llama la peste bubónica porque el factor que hacía diferenciar, o el elemento sintomatológico, era el bubón, ¿ya? Ahora, para mí es importante señalar que la conducta que hubo en la época de parte de las autoridades fue muy similar a la de hoy día. Se privilegió hacer un férreo control sobre las poblaciones migrantes, ¿ya? De hecho, se hablaba textualmente de desinfectar a los peruanos y a los bolivianos. No nos olvidemos también que esto coexiste con un periodo de chilenización, ¿no? O sea, tenemos un auge del salitre, pero también tenemos un periodo de chilenización muy fuerte en el contexto de la Guerra del Pacífico, donde de alguna manera ocurre lo mismo que hoy, ¿no? El migrante se convierte en un enemigo interno, el cual debe ser sometido a auscultación, a desinfección, etcétera, ¿no? Incluso en aquella época se llegaron, la documentación que existe, hay un informe muy interesante que yo les sugiero revisar, que es el informe infectológico sobre la peste bubónica, a cargo del doctor Alejandro del Río, Ramón Seger, Ricardo Dávila, Luis Montero, donde se habla claramente de la quema directa de determinados CITES, donde se concentraba la pobreza, la marginalidad, y hoy día nos encontramos, yo revisaba esto en la mañana,
y en las noticias aparecía que se estaba quemando un CITES en Santiago, ¿no? Entonces, por ahí Benedetto Croce nos dice que la historia es siempre contemporánea, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas figuras, ¿no? Donde el anómalo, el migrante, este personaje indeseado, pero a la vez necesario para el proceso de acumulación de capital en el contexto del salitre, debe ser quemado, debe ser cercenado, y su cuerpo también debe ser exterminado. Ahora, un elemento interesante que hay algunas opiniones críticas de algunos epidemiólogos en esa época es que se llevaban a los lazaretos a gente que no siempre tenía la peste bubónica. Y entonces una de las reacciones de la población, y la gente se defendía mucho de ello, tiene que ver con que la población se negaba a asistir, a comparecer a los lazaretos, que eran estos centros de tratamiento, de confinamiento y de separación de la población infectada. Y se comenta que mucha gente alegaba o reclamaba el hecho de que llevaban a los pobres a morir a esos lugares sin ni siquiera tener evidencia científica de tener o de contar con la peste. Entonces, una de las primeras cosas que aparece es la resistencia de las poblaciones obreras más desprotegidas a comparecer a estos lugares de confinamiento. De alguna manera, en el informe, lo que aparece como explicación del fenómeno, de por qué en Pisagua, por qué en Iquique, por qué en Tocopilla esto tiene de alguna manera un alto índice el problema de la peste bubónica tiene un alto nivel de circulación comunitaria, dice relación con fundamentalmente un proceso de crecimiento demográfico muy alto que se da en menos de una década. ¿Ya? Hay un crecimiento demográfico que supera el 30%, producto de lo que les comentaba al principio, que dice relación con el influjo de la economía salitrera. Otro elemento que es importante señalar respecto de este periodo es que existían incentivos, y a eso las poblaciones obreras más marginadas, menos favorecidas o menos calificadas se resistían mucho, de que existían incentivos para que la gente sea llevada a los lazaretos. Entonces se generaba un círculo, no sé si virtuoso, ¿no? Un círculo perverso, donde era incentivado aquel funcionario de salud por llevarse migrantes pobres, indeseables a estos lazaretos sin necesariamente tener, digamos, la peste bubónica y tener algunos signos, ¿no? Por ahí aparecen unos relatos de que a mi hija la llevaron solamente por tener una espinilla y no había cómo comprobar que era un bubón, ¿ya? Yo ahora les quería compartir algunas imágenes, un poco de cómo podemos ver algunas exposiciones de lo que en la época, en este informe aparece como compartir una ventana. Y ahí está, compartir y reproducir desde el principio. Bueno, ahí tenemos una imagen de un bebé muy pequeñito, alrededor de 4 años, que los arqueólogos identificaron en una zona donde hoy día está emplazada una de las poblaciones con mayores índices de lo que hoy día llaman vulnerabilidad en Iquique, que es la zona de la Jorge Nostroza, que es el mismo lugar donde después fueron a dejar a la gente que mataron en la matanza, valga la redundancia, de Santa María. Ya tenemos aquí otra evidencia de aquello, ¿ya? Pero lo que llama la atención un poco es cómo también se ejercía un sistema de verificación y de control poblacional muy similar al presente. De hecho, en esa época se hablaba un poco de la construcción de cuarentenas focalizadas, ¿no? Y acá están marcadas
algunos de los lugares que manifestaban mayor recurrencia de enfermedades asociadas a la peste bubónica en la época. Este es el informe de infectología de 1903. Y pues acá tiene un poco la imagen de un lazareto de la época, en Tarapacá, donde se pueden ver las condiciones en las cuales estaban los enfermos. Y acá aparece la figura del bubón, ¿no? El bubón inguinal, ya que eran como los indicadores que permitían tomar, a los médicos les permitían tomar la decisión de si contaba o no con la peste bubónica. Pero como les decía, en muchos casos existían alegatos muy fuertes de parte de las sociedades de apoyo mutuo, de organizaciones obreras que no estaban vinculadas a esta idea de la beneficencia. Acordémonos que en esa época no estaba la cuestión social no estaba completamente instalada, estaba la idea de la beneficencia, el dueño de la salitrera, la pulpería y la beneficencia. Cómo de alguna manera la gente discrepaba respecto de que a partir de cualquier indicador de erupción cutánea eran llevados directamente a estos lugares donde la gente señalaba que por el solo hecho de llegar ahí comenzaban a morir por la situación emocional que podía significar para un niño llegar a un lugar como ese, pero también comenzaban a morir por ingerir medicamentos para una enfermedad que no tenían, ¿ya? Entonces, con eso yo quería terminar un poco mi exposición. Yo les decía, no tenía mucho que decir respecto del tema, no soy especialista en peste negra ni en peste bubónica, pero es lo que yo hoy día tenía para compartir y lo que yo me puedo permitir decir a partir de lo que conozco.